At Arizona State University, we've made online education better, smarter, and more personalized so you can go further in your aspiring field. I decided to pursue medicine once I realized that ASU did have the online program for biological sciences. You're still required to learn the same curriculum. You're still being tested on the same content that anyone would be tested on in person. The comprehensiveness of the program prepared me so well for medical school. Explore over 300 programs at asuonline.asu.edu. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a media hora más de Agile as Coffee, en el programa que es la resaca de nuestro gran programa 200, Vosotros, donde escuchamos vuestras voces y que nos deja en el anhelo de esa cosa tan especial para volver al programa pues normal y corriente. Menos mal que ahí al otro lado de la pantalla tengo a mi amigo Jorge Muria desde Alicante. ¿Qué tal, Jorge? Muy bien, muy contento con el resultado del capítulo de la semana pasada, ¿no? Vi mucha gente que me ha comentado que lo hicimos muy especial, ¿no? Muy personal. Lo hicieron ellos, muy especial y muy personal, y a mí me hizo inmensamente feliz. Lo dicho, vuelta a la normalidad, vuelta a que nuestros compis, las personitas que forman parte de la comunidad del Discord, nos propongan temas, que los voten, y esta semana ha sido muy guay porque solo teníamos un tema que había ido ahí pues arrastrado durante toda la semana, y en el último momento llega Katia y dice pues yo voy a proponer otra cosa para ver si hay un poco de diálogo en esto, y básicamente pues ha barrido y todo el mundo ha ido a votar el tema nuevo, y es lo que intentaremos hoy tratar en este espacio. Y lo curioso es que lo añadió, creo que ayer, a las 8 de la tarde. Sí, último momento, totalmente último momento, en plan de, pues pongo una cosa más, para ver qué os parece. Pues, ¿qué os parece? Pues ha triunfado, como la Coca-Cola. Y el tema que Katia nos propone es si puede haber agilidad en los procesos de reclutamiento, en el recruiting, en fichar a gente, ¿no? Y aquí estamos para discutir la agilidad en los procesos de reclutamiento. Toma ya. Que vaya temita. En cualquier caso, para no faltar a nuestras costumbres, Jorge, agilidad en los procesos de reclutamiento, ¿cómo lo enlazas con el manifiesto? A ver, yo creo que muy blanco y en botella. Estamos hablando de procesos de reclutamiento de personas, ¿no? Y yo creo que aquí el de individuos e interacciones sobre procesos y herramientas es el claro ganador. Porque dentro de un proceso es un proceso sobre personas. Entonces, no es que las personas estén involucradas, es que son el objeto de lo que se hace, ¿no? Y cómo se gestiona, no tanto para quien espera este reclutamiento, sino para las personas que son parte de este reclutamiento, yo creo que es lo fundamental, independientemente del ABC que señala el proceso. Una parte de mí estaba deseando que me sorprendieras y no me salieras con la de individuos e interacciones, pero bueno, tenía tela, o sea, tenía lógica. Sí. No sé por dónde empezar, porque yo quería empezar de una manera, pero ya has vuelto a tener un momento de estos de iluminación que me hace pensar y me hace irme por otro lado. Te la suelto y empezamos por otro lado, ¿vale? Porque es que has dicho una cosa, que has dicho que el motivo de ese proceso es la persona. Uh-huh. Creo que ahí va a haber una discusión chula, ¿vale? De qué es lo que es ahí. Pero en cualquier caso, creo que quizá tendríamos primero que setear un poco el contexto, ¿no? De la conversación. Claro. ¿Qué es un proceso de selección, ¿no? Claro, ¿de qué estamos hablando? Claro. Dale, si quieres, empieza. A ver, pues obviamente un proceso de selección ocurre cuando hay un hueco, una vacante en una empresa, y la empresa se pone a buscar a la persona que mejor esté condicionada para ese puesto, ¿no? Entonces, ocurre una cosa muy interesante aquí, que es que tiene que haber un match, ¿no? Y ahora hablaremos de los pasos y en qué interviene este match que ocurre. Porque tanto a la persona le tiene
que gustar la empresa a la que va, como a la empresa le tiene que gustar la persona que entra, ¿no? Entonces, estas fases yo creo que son muy importantes para que ocurran estas dos cosas. Ya, en esto que has dicho, me ha venido a la cabeza de una empresa, gente de una empresa que he conocido hace no demasiado, que me decía, creo que incluso lo he llegado a decir en antena, pero ahora no estoy seguro, que me decía que a sus hiring managers, o sea, a las personas que están habilitadas para ir al mercado en busca de talento, ¿no? Les decían que no tenían que fichar para la posición, que tenían que fichar para la empresa, que tenían que estar seguros que ese talento que iban a incorporar a la empresa era un buen encaje para la empresa en sí misma. Si era 100% para la empresa y 90% para la posición, ese perfil era mejor que el 100% para la posición y 90% para la empresa, ¿sabes? Sí. Perdón. Y me pareció brillante. Me pareció una manera muy interesante de ir a ese mercado del talento, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, podríamos decir que el proceso de reclutamiento o el proceso de encontrar talento es eso, es ir al mercado a encontrar un fit, a encontrar un encaje entre mis necesidades como compañía, que pueden pasar por, como decía Jorge, una posición concreta o ser algo más amplio, y lo que una persona que está ahí y no conozco aún me puede ofrecer para llenar esa necesidad. Sí, una cosa muy interesante de este proceso es que es un funnel en el cual Embudo en castellano. Un embudo. Que es mucho más feo, embudo. Ya, pero sí, embudo queda muy feo. Sí. Efectivamente. El tema que, claro, cuando vamos a hablar también de métricas en los procesos de selección, y hay muchas que son las mismas que se usan cuando se diseña una página web, ¿no? O una experiencia de usuario en cualquiera de los productos. Entonces, en este proceso de selección, el primer paso, un equívoco, es plasmar la oferta en plataformas. No sé si... Y ya sabéis que no preparamos el capítulo demasiado. Y entonces ahora estaba pensando, teniendo en cuenta que al final hablamos durante 20 minutos, no sé si iría a describir el proceso paso por paso. Porque es que no me quiero dejar esa cosa que has dicho tú, de si era la persona el elemento central del fichaje. Porque creo que estamos en un flujo de valor en que hay dos clientes. Por un lado, el cliente es la compañía, representada en aquel momento por el reclutador, pero por otro lado tenemos al cliente, el que es la persona que está en el mercado laboral y busca trabajo. Entonces creo que es un flujo de valor muy chulo con dos clientes y si queremos hacerlo ágil de verdad y no queremos perder de lo que hablamos aquí, tendríamos que estar seguros de que estamos deleitando, estamos haciendo felices, cumpliendo las necesidades de esos dos clientes y tenemos que estar seguros de que recogemos el feedback y nos adaptamos a sus necesidades. Me parece bastante más interesante que si tenemos que ir gastando tiempo, nos discutamos tú y yo por ahí, que no en repasar el proceso paso por paso. No sé qué te parece. Porque tú, ¿quién dirías que es el cliente del flujo de valor de reclutar talento? A ver, efectivamente aquí el éxito es cuando las dos partes son felices, ¿no? Al final con la posición. Podemos distinguir quizás... Te he desmontado lo que tú tenías preparado. Cliente que paga y cliente que lo usa. No lo sé si podríamos... No, pero separar entre esto. El reto era, ¿hay agilidad en el recruitment? ¿Puede haber agilidad en el recruitment? Y para mí, yo creo que lo primero agilidad one-on-one es deleitamos al cliente, ¿no? Hemos venido aquí a deleitar a un cliente, ¿no? Y nuestra medida de éxito, ya que aquí no hacemos software, sino que aquí lo que hacemos es fichar talento, nuestra medida de éxito es pues conseguir fichar ese talento y que todo el mundo sea feliz. Entonces, claro, me llegó a retorcerme la cabeza y pensar, oye, ¿y si el cliente del proceso de recruitment es el hiring manager, es la persona que ficha y las personas que entran en ese embudo que tú has dicho no son más que ítems de un backlog?
que yo tengo que ser capaz de priorizar. Que sé que estoy siendo ultra perverso porque estoy poniendo personas como ítems de backlog. Pero son cosas a las que le voy dando vueltas. Sí. ¿Cómo añadimos agilidad a eso? No, de hecho, investigando en muchas empresas que usan un Kanban para gestionar los procesos, ¿no? Y al final, cada persona es un ítem de este Kanban. Hay muchas empresas y Fernando, tú también creo que has estado involucrado en alguno de estos, en el cual se hace un proceso, un workflow, ¿ok? Para que el equipo sepa lo que está pasando, para no olvidar ningún paso. Y yo creo también lo que has dicho es fundamental, ¿no? Para tener un elemento de mejora. Porque si no tienes en ningún sitio explicitado el cómo lo estás haciendo, no lo puedes mejorar. Claro, y ahí creo que de verdad es donde está la posible agilidad en el proceso de reclutamiento. Oye, hagámoslo más transparente, ¿sabes? Más transparente. Pero claro, ¿transparente hacia quién? Transparente hacia adentro, transparente hacia el recruiter. O sea, no entiendo que haya ningún tipo... Vamos a imaginarnos, ¿no? Vamos a pensar que el cliente del proceso de recruitment es la persona que busca trabajo. ¿Tiene algún beneficio para mí que me des la lista de otros candidatos para la posición? No, realmente no. Y sin embargo, tienes plataformas, y esto me lo contaste tú, Jorge, tienes plataformas como LinkedIn Premium que te dicen cómo te comparas tú a otros candidatos. Entonces es como ¡pum! Mind blown, ¿sabes? Ahí, o sea, creo que la conclusión es, ¿puede haber agilidad en el proceso de reclutamiento? Por supuestísimo que sí. Lo estamos viendo solo con toda esta discusión. Por supuestísimo que sí. En forma de transparencia, en forma de entender, como tú decías, el workflow y saber qué está pasando, incluso medirlo. Has dicho antes de medirlo. ¿En qué estabas pensando en cuanto a medirlo? Pues se pueden medir cosas como cuántos van pasando cada fase, ¿no? O cuántos han entrado. ¿Cuál es el ratio de los que han pasado cada fase que al final se descartan? ¿Cuál es el lead time dentro de cada fase? Es decir, al final, si lo tratamos como un workflow, todas las métricas de Lean se pueden tratar. Y siendo un funnel, todas las métricas de producto también se pueden estudiar aquí. Entonces, casi me estás dando la razón en que el cliente del proceso es el reclutador y las personitas son ítems del flujo. Sí. Son ítems, pero cuando hablamos de feedback, efectivamente hay que tener las dos partes del feedback, de los dos usuarios, ¿no? Un feedback que yo creo que es más del resultado, porque al reclutador, al hiring manager o al manager que está esperando esta persona, que entre en la empresa, está involucrado en los pasos, pero lo que le interesa es el resultado final. Es decir, cuánto de esa persona pues es lo que yo espero o cuánto no. Pero la persona, este ítem que está pasando desde el primer momento, desde que hizo clic en la oferta hasta el final, su feedback es también muy importante. Y haciendo caso a este feedback, hace que este funnel sea más impactante, ¿no? Que entre más gente y que la gente que entre realmente sea la que esperes. Yo sigo todavía turbo flipado en mi cabeza con este pensamiento que me está viniendo y que comparto así en directo de si el cliente del proceso es el reclutador y las personas son ítems, ¿no? Porque claro, como decía Katia muy bien en el chat de Twitch, esto podría llegar a deshumanizar a la persona, ¿no? Yo lo que tengo son ítems. Sí, totalmente. O sea, no lo voy a negar. Este mind blown que estoy teniendo, totalmente. Lo que sí que es verdad es que creo que el hecho extra que agiliza el proceso es entender que no, es entender que son personas. Uh-huh. En mi experiencia personal, yo 25 años llevo trabajando sin parar. Mis procesos de selección que más felices me han hecho son en los que ha habido pues una conexión personal, ha habido una transparencia en cuanto a cómo iba a ser el proceso, ha habido una comunicación muy fluida en cuanto a lo que iba bien, lo que no iba bien, qué pasaba, qué continuaba, qué día iban a pasar las cosas.
Y al final eso no es más que cosas que ya hemos hablado en muchísimas otras ocasiones, que necesitamos las personas en el trabajo: estructura, claridad, comunicación, transparencia, y son cosas que encajan muy bien con la agilidad. Y fíjate que la mayoría de las veces esto pasa desapercibido, ¿no? ¿Cuántas veces cuando has terminado un proceso de selección te han preguntado, oye, ¿qué fue lo que te hizo clic, ¿no? Lo que te hizo pensar, oye, yo quiero trabajar aquí. Sí. Si una empresa es capaz de identificar estas cositas, yo creo que tiene muchísimo ganado. Sí, totalmente, porque bueno, esto lo has dicho al principio y lo hemos pasado así muy de soslayo. Ese proceso, por mucho que yo ahora me haya ido por las ramas en mi proceso mental, ese proceso es un proceso de creación de relación. Es decir, yo quiero estar seguro de que cuando he estado entrevistando a gente, Jorge era el adecuado y le voy a hacer una oferta a Jorge porque yo quiero que trabajar con él, pero Jorge también tiene que quedarse seguro de que Fernando Sánchez S.A. es el sitio donde él quiere trabajar, ¿no? Y vamos a empezar una vinculación, vamos a empezar una relación que ha de ser positiva para ambos. Sí, sí. Y bueno, y esto empieza desde el primer momento. Lo que quería contar, Dale, perdón, cuando ha llegado tu mind blown. Sí, se me acelera hoy. No, es que precisamente empieza con el post ¿no? Con el post ya sea de LinkedIn o de InfoJobs o de donde sea. ¿Qué es lo que cuentan? ¿Y cómo lo cuentan, no? Hemos visto muchísimas veces empresas queriendo ir de guays con queremos un tech leader ninja, experto en la katana de JavaScript, y dices, vale, tío. ¿Te puedo interrumpir y decirte lo más cutre que he visto en una oferta nunca? Venga. Una vez vi una oferta en que una empresa decía, somos una empresa teal. ¿Os acordáis de los colores de las empresas que en el libro Reinventing Organizations hablaba de que había empresas rojas, empresas naranjas, ¿no? Pues el rojo es la magia, naranja, y claro, y el teal era lo mejor, las empresas descentralizadas. Se libro hace poco, ¿no? Se lo habían leído, y claro, yo lo vi y dije, es que estoy seguro que una empresa teal jamás diría que es una empresa teal. Entonces dices, hostias, que lo pongas aquí, me levanta cada bandera, fue tan cutre, perdón, pero es que me ha recordado ese momentazo. Somos una empresa teal. Precisamente la importancia, ¿no? de ese primer contacto empresa futuro candidato, que es lo que escribes y cómo lo escribes. Y qué pocas veces tenemos el feedback de, oye, ¿qué te ha parecido? ¿Qué te ha gustado? ¿Qué no te ha gustado? ¿Qué podemos mejorar? Esto es algo que no se trabaja, ¿no? En las empresas. Cómo viene plasmado lo que quiero o lo que podemos hacer. Sí, totalmente. Tuvimos un programa ya, ¿no? Que hablamos de cosas relacionadas con el onboarding. Hablamos del onboarding. Claro. Hicimos un programa del onboarding. En el programa del onboarding ya dijimos que el onboarding empezaba durante el reclutamiento, porque en el onboarding lo que tú buscas es crear esa conexión, dar esa transparencia, entender lo que va a pasar, y eso empieza muchísimo antes. Empieza cuando tú bien dices, yo voy a LinkedIn, estoy buscando trabajo, pico en la pestaña Jobs, me sale tal cosa y me leo la oferta. Ahí ya ha empezado el onboarding. Entonces, ahí también tienes una oportunidad de agilizamiento. ¿Cómo se dice? El adjetivo, el nombre de agilizar algo, ¿cómo es? Agilizamiento o agilización. Bueno, agilización. No lo sé. Ahí hay una oportunidad de agilizar el proceso, aportando transparencia, aportando claridad, dejando ver lo que va a pasar en el futuro. Uh-huh. Es que creo que lo has dicho muy bien. Es más un concepto de lean que no de agilidad. Es un concepto de decir, bueno, yo tengo un proceso con personas implicadas y vamos a ver dónde pierdo tiempo, porque cada vez que pierdo tiempo es mal para todos. Es frustración para el candidato, es frustración para el hiring manager, es tiempo que la empresa no tiene cubierta la necesidad de talento que tenía, es mal para todos. Sí, fíjate, es un proceso lean y a la vez un proceso de experiencia de usuario, ¿no? Tenemos las dos capas. Ahí el siguiente paso, también muy importante,
es ya la entrevista, ¿no? ¿Cómo podemos evaluar la efectividad de una entrevista? ¿Tú sabes responder a eso? ¿Cómo podemos saber si una entrevista ha sido efectiva o no? Pues más o menos lo mismo, ¿no? Mediante el feedback. Es que el feedback debería ocurrir a cada paso, Fernando. Debería ocurrir tanto en la oferta que has puesto en LinkedIn como en cualquier entrevista que hagas. ¿Qué te ha aportado, tanto a un lado para el otro, la empresa, al usuario? ¿Qué te ha convencido? O al contrario, si dices, no me interesa, es ¿qué hemos dicho que te hemos dejado de convencer? Porque hay oportunidad de mejora. Mira, ves, eso sí que es muy ágil. Eso sí que es muy ágil. La retroalimentación del cliente lo antes posible, y eso sí que sería muy ágil. Uh-huh. Al final va a ser muy posible agilizar el proceso, ¿no? Entonces, yo hago la entrevista y si acaba saliendo bien o acaba saliendo mal, yo te pregunto por qué, ¿no? Uh-huh. Oye, ¿por qué? Sí, obviamente. Tú fíjate la cantidad de gente que aplica a un puesto de trabajo, ¿no? Y al final se le dice, oye, que no. Y ya está. Y claro, la personita que decir... Todos hemos pasado por ahí. Todos hemos pasado por ahí. La personita quiere decir, oye, ¿qué ha pasado? ¿Qué he hecho mal? ¿Qué he dicho? ¿No? Esto suele ocurrir. Por lo tanto, obviamente, si en un proceso de selección el candidato dice, oye, que no, la empresa debería decir, ¿qué ha pasado? Claro. Bueno, de hecho, a mí me parece que en muchos procesos de selección históricos en los que he estado, bueno, muchos, en algunos, a mí me han preguntado por feedback del proceso en sí mismo. Uh-huh. O sea, cómo había ido el proceso, qué me había gustado, qué no me había gustado, qué funcionaba, cómo había sido en varias categorías las personas que me habían entrevistado, si habían sido claras, si habían sido amables. Claro, a ver, a mí esto siempre me saca un poco el cínico que hay en mí y me hace pensar, vale, tú me estás preguntando un montón, pero luego ¿qué haces con esta información? ¿Sabes? Es decir, si ahora te digo que sí, que yo acepto la oferta y que cambio de trabajo, pero que todos los que me han entrevistado han sido unos bordes y me ha costado mucho entender lo que me estaban explicando. ¿Qué haces con la información? Yo creo que lo verdaderamente ágil no es preguntar, sino activar uh-huh. El feedback, convertirlo en un cambio en el proceso. Uh-huh. Se oye muchísimo, ¿eh? Y recordemos que yo, aunque soy ingeniero, hace mucho que no ejerzo, pero se oye muchísima crítica conforme a las pruebas técnicas pautadas. De resuélveme este algoritmo y me lo mandas, ¿no? Y mucha gente dice, eso no es significativo de lo que luego va a ser un desarrollador, una desarrolladora en el trabajo. Bueno, ¿de esas críticas se hace algo? ¿Se cambia algo? Pues diría que no, porque precisamente, a ver, hemos hablado del post en InfoJobs. No, nos quedan 3 minutos y vamos a cerrar ya. Dos y medio ya por la recomendación. Normalmente, la entrevista con recursos humanos, ¿vale? Que es así un poquito burocracia. Bueno, y después cuidado, que esa primera entrevista con recursos humanos o con el recruiter que sea, es vital, porque es quien te va a filtrar para que de verdad pases al proceso o no. Por mucho que digamos, uy, no, es que es mero trámite. No, mero trámite, my bollocks, que decía la canción. esa es clave, ¿eh? Esa es clave. Tienes razón que es clave si has mentido algo en tu currículum. Porque yo creo que básicamente lo que hace es comprobar que lo que has dicho y lo que haces es... ¿Tú mientes en tu currículum, Jorge? Al menos, por supuesto, soy CEO de LinkedIn. ¿No lo sabías? No puedes ser CEO de LinkedIn, porque soy yo. Perdón. Sí, no. Bueno, sí, en esta reunión o entrevista con recursos humanos se filtra mucho tanto por el lado del empleado como la parte de la empresa, ¿no? Por esto no es lo que me esperaba. Pero la buena y la interesante es la siguiente con quien va a ser tu jefe o tu equipo. Y sé por ejemplo, de managers de desarrollo que han preguntado por cosas abstractas de Java. Oye, ¿qué ocurre cuando haces herencia de no sé qué, de este tipo?
que solo sabe el Sturstrup el creador de C++, y pocas personas más. Y no entrar por eso. Dice, a ver, si es que vas a entrar y vas a hacer SQLs en Java, ¿qué más da que no sepa hacer herencia múltiple o no sé qué historias, ¿no? Entonces, a eso me refería yo un poco, con lo de las pruebas técnicas y demás. Claro. Si esto se ha hecho y has dejado que entre gente muy válida, debería conocerse para mejorar el proceso. Y no ocurre. No suele ocurrir. Oye, tenemos otro bot en Twitch. Y creo que el bot en Twitch lo que nos está queriendo decir es que toca hacer un poco de wrap-up del tema para movernos a la recomendación. Qué buen bot. Qué buen bot. Quizá lo más importante que hemos dicho es que reclutar es un proceso. Y como proceso está sujeto a poder ser mejorado. Y es ahí donde la agilidad y Lean entra. Y además hemos comentado que aunque yo haya tenido ahí la iluminación de la deshumanización y de las personas como ítems, esto es una relación entre dos. Y entonces tendríamos que ser capaces de encontrar el feedback de las dos partes, porque ese feedback es el que nos va a hacer mejorar el proceso. ¿Ha quedado resumido en un minutillo? Yo diría que sí. Yo espero que tengamos la respuesta a nuestra querida comunidad y que hayamos aclarado un poco sobre si pueden ser o no los procesos de selección algo ágil. ¿Quieres decir algo más antes de que vaya por la recomendación? Pues la recomendación de hoy es especial. Dale. Hablábamos antes de empezar que qué recomendábamos en un capítulo tan de agilidad, recursos humanos. Y entonces pues me he acordado de Almudena Rodríguez Pardo, que vino aquí a hacer un capítulo especial de los que hacemos con invitado hace ya algún tiempo. Su empresa, Rodríguez Pardo Asociados, y especialmente en su socia Norma Acevedo, que Norma está haciendo un montón de cosas de agilidad en recursos humanos. De hecho, con Agile Sur, nuestros amigos de Agile Sur, hola Rafa, hicieron una charla, hora y media, sobre agilidad en recursos humanos con ella, con Norma, en un meetup a micrófono abierto, pudiendo compartir y pudiendo preguntar. Entonces, pues creo que en vez de tener que recomendar pues nombres americanos de autores y libros súper especiales que poner a la pila en la que tenemos 5.000 libros, pues lo que decía es, oye, ¿por qué no recomendamos echarle un vistazo al trabajo de Norma, al trabajo de Almudena, que tienen cosas en recursos humanos, que han estado trabajando eso, mejora de procesos internos de personal y de recursos humanos, y ir también a Agile Sur y ver la grabación, porque la grabación está disponible, y tirar un poco pues de nuestra comunidad de agilistas de por aquí cerca, que también tienen contenidos super chachis, sin tenernos que ir a Washington Hahnemann, que escribió el libro Hahnemann Car en el año 2007. Estaba buscando, Fernando, para indicar a nuestros oyentes el cómo acceder, ¿no? Estoy viendo, por ejemplo, la web rodriguezpardo.com. Entra, hay contenido, ¿no? Como agilidad, management 3.0 en recursos humanos, en HR. Totalmente, es que lo tenemos en casa, lo tenemos cerquitas, lo tenemos con personas que conocemos, personas a las que le podemos pegar un toque en un momento dado, y sí, ya sé que se le puede dar un toque a Manuel País para hablar de Team Topologies, o le puede dar un toque a Snowden para hablar de complejidad, pero igual no son tan cercanos como Norma y Almudena, ¿no? Entonces, a Norma y Almudena las tenemos ahí, que han estado haciendo pues cosas muy chulas en agilidad en recursos humanos. Sí. Tienen un taller, certificación Agility in HR Workshop. O sea, tienen un workshop para esto. Tienen un workshop para esto, que ya tienen la experiencia, que han hecho cosas en empresas que no están en el mundo de la opinión como nosotros. Entonces creo que la recomendación de hoy era muy fácil, que era apuntar hacia gente de la comunidad que sabe muy bien de lo que habla. Muy buena recomendación, Fernanda. Ahí la dejo.
Ahí la dejo. Y la recomendación 2 es veníos para el Discord, porque en el Discord es donde hablamos de estas cosas y es donde se proponen temas y es donde salen conversaciones súper chulas, que luego además ahora estoy súper feliz porque se están yendo al chat de Twitch también, con lo que las conversaciones pasan en directo. Por cierto, agilización, aunque suene feo, aunque suene raro, agilización es la palabra. Ese es el término. El término, el nombre de la acción y el efecto de agilizar es la agilización. Yo preferiría agilizancia. La agilizancia, no, esa es tu capacidad de agilizar, la agilizancia. Ok. Jorge, 30 segundos nos quedan de capítulo. ¿Alguna cosa que te hierva en el pecho? No, muchísimas gracias una vez más a los miembros de Discord por los maravillosos temas que nos están haciendo semana tras semana. Es flipante. A mí ya habéis visto que hoy me habéis partido el culo, me lo habéis roto, porque no he sabido por dónde salir y de repente he empezado ahí a elucubrar sobre el qué y el por qué, a burbujear, y al final ha quedado lo que ha quedado, que espero que os haya gustado. Jorge, muchísimas gracias por media hora más de Agile Ice Coffee. A ti, Fernando, en este maravilloso capítulo 201. 201. Y a los que nos escucháis, pues ya sabéis, para el Discord tenéis que ir, y mientras tanto, pues ya nos escucharemos la semana que viene. Adiós.